Bueno, ya lo comenté en el Pulso hace ratito, que hay una liga muy directa entre los grupos criminales mexicanos y los grupos criminales de Ecuador. Pero el que ha investigado a fondo todo este tema es Israel Navarro. Así que hacemos contacto con él para que nos cuentes, según tus investigaciones que has hecho, pues esta liga, por dónde empieza, desde cuándo y cómo va. Querido Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, desde hace cerca de una década los cárteles mexicanos, en particular el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, han extendido sus operaciones y sobre todo, Leo, sus brazos armados a Sudamérica, en particular Ecuador. Este país, ¿por qué es importante? Bueno, por la colindancia con Colombia, lo que hace fácil el traslado de la hoja de coca hacia Ecuador, y aprovechan este punto geográfico que tiene Ecuador en el puerto de Manabí para exportar esta primera parte de la cocaína a través del Pacífico, que tiene 4 puntos de entrada a nuestro país, Leo, como son Chiapas, Oaxaca, o bien directamente hacia las bases de operaciones de estos dos cárteles, como son Jalisco y el propio Sinaloa. Así, Leo, bueno, es como Ecuador se ha convertido en un punto medular para las operaciones, para el inicio de las operaciones del trasiego de droga por parte de estos dos cárteles, que han subcontratado una especie de outsourcing que han instalado estos dos cárteles de la droga en Ecuador, a través de, bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación, a través de 3 bandas, Leo, que son los Lobos, los Lagartos y los Tiguerones, que tienen base y zonas de control que son en Guayaquil, donde ha detonado toda esta crisis de seguridad y de terrorismo, como han calificado las propias autoridades ecuatorianas a partir de ayer. Y el cártel de Sinaloa tiene base de operaciones en más estados, como son Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas, esto a través de la banda local Los Choneros. Y es interesante, Leo, el líder, el que se fugó hace apenas 2 días de una de las cárceles de Guayaquil, José Adolfo Macías Villalba, él era uno de los principales operadores desde hace 10 años de Joaquín El Chapo Guzmán, y bueno, siguiendo los pasos de su ex jefe, se fugó de esta prisión, lo cual detonó pues toda esta crisis de violencia. Y me gustaría darte un dato que nos dieron las autoridades ecuatorianas hace un par de años, que fuimos a hacer una serie de reportajes de cómo estaban subcontratando los cárteles mexicanos. Leo, de las 40,000 personas que están presas en Ecuador, 25,000, es decir, más del 50% forman parte o trabajan para los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Esto, como te decía, de acuerdo a un informe al que tuvimos acceso de la Coordinación de Seguridad Penitenciaria de la Policía Ecuatoriana. Así el poder que han extendido estos dos cárteles. Y bueno, no solamente esta guerra se ve en las calles de México, también se ve en Ecuador por el control de las rutas de trasiego de droga, Leo. Bueno, este personaje que se fugó, el tal Fito, me acuerdo que le decían el Chapo de Ecuador. Exactamente, el Chapo de Ecuador, y como te decía, siguiendo los pasos de su jefe, pues ya se fugó una vez de la cárcel. Hay que recordar que Joaquín El Chapo Guzmán, quien ahora se encuentra pues preso en Estados Unidos, hizo 2 fugas de las cárceles de aquí de México, de las de máxima seguridad, de manera pues hollywoodense, ¿no, Leo? Y ahora pues este Chapo de Ecuador pues se fugó, lo cual desató pues toda esta ola de violencia allá en Ecuador, que como te decía, desde hace 10 años están operando los cárteles mexicanos, y por lo menos 2 presidentes, el actual Daniel Noboa y el anterior Guillermo Lazo, que le declararon la guerra al crimen organizado. Recordarás que hubo 3 estados de excepción por parte de Guillermo Lazo, en los cuales le pedían la ciudadanía, principalmente de Guayaquil, un toque de queda, no salir ya después de las 10 de la noche, porque pues todos los que estuvieran en la calle serían considerados presuntos delincuentes. Pero bueno, ni así pudieron. Entonces esta ola de violencia se trasladó otros sexenios, ha sido una violencia transeccional, y como te decía, esta violencia que han generado los cárteles de la droga ya la trasladaron a Sudamérica, Leo. Y no hay que olvidar el expresidente Correa, que fue muy permisivo
con este tipo de grupos. Bueno, mi querido Israel, gracias por darnos todo este contexto que confirma lo que dijimos hace rato, la liga entre Ecuador y México, así que ojo con lo que está pasando en Ecuador y en México. Israel Navarro es especialista en este tipo de investigaciones y aquí lo tienen con ustedes. Muchas gracias.